Mi hermanastra ha estado intentando robar los preservativos usados de mi esposo para quedar embarazada de él. Descubrí su plan, pero en lugar de desenmascararla, los cambié en secreto por los de otro hombre. 10 meses después, apareció con un bebé, exigiendo que mi esposo se hiciera cargo y forzándonos a divorciarnos. Mi esposo la miró fijamente, le lanzó nuestra ama de llaves discapacitada encima y se soltó. El verdadero padre del bebé está justo aquí. Al tercer día de estar en casa de mis padres, mi hermanastra, que siempre me ha despreciado, se ofreció muy amablemente a sacar la basura. En ese momento recordé una noticia sobre mucamas de hotel que robaban preservativos de huéspedes ricos para embarazarse, y la sangre se me heló. Justo en ese instante, mi esposo me llevó con curiosidad al dormitorio. Creo que hay algo extraño con tu hermanastra, me dijo. No esperaba que él también hubiera notado algo raro. Le pregunté qué le parecía extraño, y su respuesta confirmó mis sospechas. La vi rebuscando en el basurero de nuestra habitación con mucho interés. ¿Has visto esa noticia reciente? Sospecho que está intentando robarnos los preservativos usados. No podía creer que lo que había leído en las noticias estuviera ocurriéndome a mí. Viendo mi rostro pálido, mi esposo me abrazó fuerte. No te preocupes, amor. No voy a permitir que se salga con la suya. Sentí un escalofrío. Pensé que mi padre y mi madrastra me habían invitado con buenas intenciones. Estaba conmovida, pero ahora entendía que todo había sido una trampa. Me culpé por haber confiado tanto. Por suerte, mi esposo y yo no habíamos tenido intimidad en esos días, así que su plan aún no había funcionado. Pero sabiendo lo que planeaba, entendimos que solo evitarla no bastaría. No se puede vigilar a alguien así todo el tiempo. Lo mejor era contraatacar y resolver el problema de raíz. Y así lo hicimos. Como no había logrado robar nada, sabíamos que seguiría husmeando entre nuestras cosas. Entonces decidimos darle el bebé que tanto deseaba, pero no de mi esposo. Después de todo, hay muchos hombres solteros y sin hijos por ahí. Si ella quería embarazarse, la ayudaríamos, pero con el hijo de otro. Y teníamos al candidato perfecto, el ama de llaves de mi esposo, un hombre mayor con el rostro deformado y una pierna mala. Nadie quiso casarse con él y nunca tuvo hijos. Ya que mi hermanastra quería tanto ser madre, le haríamos un favor esa misma noche. Mi esposo hizo una llamada y pronto llegó una muestra del ama de llaves. Esa noche fingimos una noche de pasión, haciendo ruido con la cama durante horas. Como era de esperarse, a la mañana siguiente mi hermanastra apareció temprano para sacar la basura. Hermana, estar tanto tiempo lejos del país te hace mal, déjame ayudarte, dijo fingiendo ser útil. La miré con intención. Gracias, pero ni me escuchó. Ya había visto el preservativo en las escaleras y lo miraba como si fuera oro puro. Después de sacar la basura, se encerró en su habitación. Encendí la cámara oculta que mi esposo había instalado y la vi, inseminándose con el contenido del preservativo. Justo cuando lo hacía, entró mi madrastra. No es Lily quien siempre presume de su esposo perfecto. Ya quiero verla cuando se entere que le di un hijo a su marido, dijo mi hermanastra, riendo. ¿Y así planeas subir tu estatus? Respondió mi madrastra. Vas a ser la madre del hijo de un hombre con dinero. Si le dices que te bese los pies, tendrá que hacerlo. Voy a hacer que el señor Taylor la saque de la casa sin un centavo. Siempre ha sido inferior a mí. Su madre nunca pudo superarme, creía que éramos amigas, incluso trató a tu hija como propia. Y ahora su hija también perderá ante mí. Escuchando eso, supe que incluso cuando mi madre estaba viva, esta mujer ya se acostaba con mi padre. Yo la veía como una madre. Qué ciega fui. Apreté los puños, decidida a no dejarlo así. Durante los días siguientes, mi hermanastra venía todos los días a vaciar la bañera, probablemente para asegurarse de quedar embarazada. 2 semanas después dejó de venir y, durante la cena frente a toda la familia, anunció la noticia con falsa modestia. Tengo buenas noticias, estoy embarazada. Miré a mi padre y no parecía sorprendido. Hasta parecía orgulloso. Entendí que él también estaba involucrado. ¿Qué se puede esperar de un hombre que engañó a su esposa con su mejor amiga? Me controlé, la felicité con una sonrisa falsa y pregunté, ¿y quién es el padre? No estás casada, ¿planeas criar al bebé sola? El rostro de mi madrastra cambió y me fulminó con la mirada. Estás celosa porque tu hermana quedó embarazada tan fácilmente. Después de todo, llevas años casada y nada. Es normal sentir envidia. Antes de que mi esposo pudiera responder, dije, lo que pase con nuestros hijos no es asunto tuyo. Mi madrastra se quedó en silencio, pero su mirada se volvió aún más hostil. Mi hermanastra acarició su vientre. ¿Qué tiene de malo tener un hijo sin estar casada? Si supieras de quién es este bebé, me envidiarías. Luego miró a mi esposo con cara de cordero. Cuñado, ¿me apoyas con este embarazo? Mi esposo soltó una risa sarcástica. Si quieres seguir con esto, serás una madre soltera. Él y yo cruzamos una mirada. Solo podíamos esperar el gran día. Me preguntaba si seguiría tan altanera cuando supiera que el bebé no era de mi esposo, sino del ama de llaves discapacitado. Pero ella, ilusa, pensaba que mi esposo la apoyaba. Gracias, cuñado.
Sabía que podía contar contigo, dijo sonriendo. Michael ni se molestó en responder. Solo se inclinó y me sirvió más cerdo caramelizado, mi plato favorito, pero verlo solo me daba náuseas. Corrí al baño a vomitar. Mi hermanastra y mi madrastra se congelaron. Mi hermanastra se levantó de golpe. ¿Estás embarazada? La miré con calma. Sí, ¿por qué te molesta tanto? Se dio cuenta de su reacción exagerada y trató de corregirse. Es que me preocupo por ti. Recién abriste tu empresa. Un embarazo ahora podría arruinar tus planes. No deberías estar pensando en eso. Casi me reí de la rabia. Tú puedes tener un hijo sin casarte, pero yo estoy casada. Tu embarazo ha afectado tu juicio, dijo. Sara, mi esposo, estaba furioso al oírla. ¿Qué te pasa? ¿Estás diciéndole a mi esposa lo que debe hacer, delante de mí? ¿Estás loca o piensas que estoy muerto? Mi hermanastra quiso justificarse, pero él la fulminó con la mirada. Luego me miró con ternura y dijo que me llevaría al hospital. Para nuestra sorpresa, mi hermanastra intentó impedirlo. ¿A dónde crees que la llevas? Y dijo mi hermanastra, colocándose frente a la puerta con una sonrisa tensa. No hace falta ir al hospital por unas náuseas. Mi esposo la ignoró por completo, me tomó de la mano y me llevó al coche. Durante el camino, me acariciaba el vientre en silencio, como si supiera algo que yo todavía no había dicho. ¿O lo sabías? Le pregunté. Me miró con una dulzura infinita. Él lo sospechaba. Desde hace días estás más sensible, te mareas con olores, y ya no puedes ver tu plato favorito sin náuseas. Pero no quise presionarte. Las lágrimas se me escaparon solas. No por debilidad, sino por la mezcla abrumadora de emociones. El asco por mi familia, el alivio de tener a alguien como Michael a mi lado, y ahora, una nueva vida creciendo en mí. En el hospital, confirmamos lo que ya sabíamos, estaba embarazada. La doctora incluso nos mostró el pequeño saco gestacional en la ecografía. Mi esposo lo miraba como si ya estuviera viendo a nuestro bebé graduándose en la universidad. Ahora sí tenemos algo más que proteger, dijo con firmeza. Y no permitiré que esa loca se acerque ni a ti ni a nuestro hijo. Volvimos a casa con un plan en mente. No podíamos permitir que mi hermanastra pensara ni por un segundo que tenía el control. La mejor forma de derrotarla era dejar que cavara su propia tumba. Esa noche, durante la cena, mi esposo fingió cierta amabilidad con ella. Incluso le preguntó cómo se sentía, si tenía antojos. Mi madrastra la miró con orgullo, como si ya estuvieran casados oficialmente. Estoy pensando en irme a vivir con ustedes, dijo de repente mi hermanastra, mientras acariciaba su vientre como si llevara un trofeo. Así Michael podrá estar más cerca de su hijo. El silencio fue absoluto. Yo bajé la cabeza para disimular la risa. Mi esposo asintió lentamente, con una mirada oscura. No veo problema. Pero antes de eso, deberíamos hacer una prueba de paternidad. Es lo más justo. Si el bebé es mío, no me negaré a asumir la responsabilidad. Mi hermanastra palideció de golpe. Mi madrastra apretó los labios. Eso no es necesario, dijo ella. Sara solo quiere crear dudas, como siempre. Pero mi esposo ya había sacado de su chaqueta un sobre con los documentos del hospital. Y de hecho, ya tenemos la prueba. La hicimos en secreto, con una muestra que recogí del cepillo de dientes del ama de llaves. El ADN coincide en un 99.9%. Mi hermanastra se quedó sin aliento. La cucharilla que tenía en la mano cayó al suelo. Ah, no, no es posible, susurró, como si acabara de ver un fantasma. Mi madrastra se levantó furiosa, mirándola como si hubiera sido ella quien la traicionó. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Te dije que aseguraras las cosas. ¿Cómo no revisaste de quién era ese maldito preservativo? Tú dijiste que era seguro. Y gritó mi hermanastra, poniéndose de pie y golpeando la mesa. Tú me metiste en esto. Mi padre, que hasta entonces había estado callado, se levantó de golpe y les gritó a ambas. Oh, basta. Te están haciendo el ridículo. ¿Se dan cuenta del escándalo? El escándalo eres tú. Le grité yo por primera vez sin miedo. Tú, que traicionaste a mi madre con esta víbora, que criaste a una hija podrida, y que ahora te sientes orgulloso de que haya tratado de destruir mi matrimonio. El silencio fue total. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Me levanté con dignidad, acariciando mi vientre. Yo ya no tengo nada que ver con esta familia. Pero tengan claro algo, si alguno de ustedes se acerca a mi hijo, no me temblará la mano para destruirlos uno por uno. Y sin esperar respuesta, me fui, dejando atrás una mesa llena de sombras y un futuro lleno de luz por delante. Mi esposo me esperaba en la entrada, con una sonrisa suave. O vamos a casa, mamá valiente. Y con esas palabras, supe que nada de ese pasado podrido volvería a alcanzarme. Nos fuimos de esa casa como si escapáramos de un incendio. Mi esposo, con la mirada al frente, apretaba el volante con fuerza, y yo, sentada a su lado, no dejaba de acariciar mi vientre con ternura.
Sentía una mezcla extraña de rabia y alivio, como si por fin estuviera limpiando mi vida de toda la suciedad acumulada durante años. Apenas llegamos a casa, Michael activó todos los sistemas de seguridad. Cámaras nuevas, cerraduras digitales, y hasta puso un código de voz para entrar. No quería correr ningún riesgo, y mucho menos ahora que sabíamos hasta dónde mi hermanastra era capaz de llegar. Pasamos los días siguientes en calma, pero alerta. Yo evitaba salir sola y Michael organizaba sus reuniones desde casa. Incluso nuestra nueva ama de llaves, una mujer seria y silenciosa, había sido contratada bajo estrictas referencias. Toda nuestra vida se convirtió en un sistema cerrado, seguro, blindado. Pero la paz nunca dura demasiado cuando se tiene enemigos dispuestos a perderlo todo con tal de arrastrarte con ellos. Una tarde, mientras preparaba una infusión para aliviar las náuseas, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Hola. Disfruta tu felicidad mientras puedas, susurró una voz femenina, burlona, al otro lado de la línea. Muy pronto se te caerá esa corona de reina perfecta. Me quedé congelada. Reconocí la voz de inmediato. Era mi hermanastra. ¿Qué quieres ahora? ¿No has causado ya suficiente daño? Aún no terminé, dijo, y colgó. Corrí al salón y le conté a Michael. Su rostro se endureció. No voy a dejar que te acerques a ella otra vez, dijo mientras tomaba el teléfono y llamaba a su abogado. Esa misma noche, interpusimos una orden de restricción. Mi hermanastra no podía acercarse a menos de 200 metros de nosotros, ni intentar ningún tipo de contacto. Pero sabíamos que eso no la detendría. Cuando alguien se ha obsesionado con tu destrucción, lo legal no basta. Pasaron 2 semanas sin novedades, hasta que un día recibí una carta anónima en el buzón. No tenía remitente, pero al abrirla, el mundo se me vino abajo por un momento. Dentro había una foto mía saliendo del hospital, una copia de mi ultrasonido, y una amenaza escrita con marcador rojo. Tú no mereces ese hijo. Él es mío. Y lo voy a recuperar. Michael la tomó, la leyó, y sin decir una palabra, fue hasta su despacho. Lo vi hacer varias llamadas. En menos de una hora, llegaron 2 autos blindados y 3 hombres de traje negro. Eran expertos en seguridad privada. Instalamos un sistema completo de vigilancia en toda la cuadra. Ya no se trataba solo de protegernos. Ahora, era una guerra declarada. Esa noche no dormimos. Yo sentía a mi bebé moverse dentro de mí, como si también presintiera el peligro. Me aferré a Michael, que me abrazó con fuerza. Te juro por lo que más amo que nadie va a tocarte. Ni a ti ni a nuestro hijo. Pero mientras intentábamos protegernos, mi hermanastra preparaba su contraataque. Una mañana, el noticiero local estalló con un escándalo. Una joven mujer embarazada acusaba a un empresario reconocido de haberle embarazado y luego abandonado. Mostraban imágenes de mi esposo entrando y saliendo del hospital, y una versión distorsionada de toda la historia. Decían que yo era estéril. Que había obligado a mi esposo a tener relaciones con mi hermanastra para tener un hijo. Que luego me arrepentí y quise quitarle el bebé. Era un guión enfermizo, y perfectamente elaborado. Las redes sociales explotaron. Personas insultaban, amenazaban, pedían justicia. Michael perdió varios contratos. Y aunque sus abogados intentaban frenar el avance, la opinión pública ya nos había condenado. Mi hermanastra apareció en un programa de televisión. Vestida con un vestido blanco, con el vientre en alto, fingía lágrimas. Solo quiero que mi hijo tenga un padre, decía con voz entrecortada. No busco dinero. Solo que él reconozca lo que pasó. La periodista le ofrecía consuelo como si fuera una víctima. La sociedad la abrazó como una mártir. Yo, en cambio, era la bruja sin útero, la manipuladora millonaria, la villana de la historia. No podía más. Me derrumbé. Michael me abrazó en el suelo del baño, donde vomitaba entre sollozos. Nos vamos de esta ciudad, dijo con decisión. Vamos a desaparecer por un tiempo. Recuperar fuerzas. Preparar el golpe final. Y así lo hicimos. Vendimos todo en secreto. Transferimos nuestras cuentas a nombres seguros. Nos mudamos a otro país, donde nadie nos conocía. Allí, mi embarazo avanzó en paz. Nadie nos señalaba por la calle. Nadie susurraba a nuestras espaldas. Allí di a luz a un niño hermoso, sano, fuerte. Nuestro hijo. La razón por la cual todo valía la pena. Pero sabíamos que algún día, volveríamos. Y cuando lo hiciéramos, no habría perdón. Pasaron 3 años. 3 años de silencio. 3 años lejos del ruido, de las cámaras, del veneno disfrazado de familia. En ese tiempo, nuestro hijo creció sano, feliz, rodeado de amor y lejos de la locura que casi nos destruye. Michael reconstruyó su imperio desde las sombras. Con otro nombre, otro rostro empresarial. A veces, lo veías en revistas de negocios bajo el seudónimo que adoptó, M.T. Ravenwood. Nadie lo reconocía. Era como si hubiera renacido de las cenizas. Y yo finalmente encontré paz. Aprendí a confiar en mí misma.
Fundé una organización para mujeres víctimas de manipulación y violencia psicológica. Cada testimonio que leía era un eco de mi pasado, pero ahora yo era la guía, no la víctima. Pero por más lejos que uno corra, hay cosas que te encuentran. Una noche, revisando las redes sociales, vi una noticia que me dejó helada. Reconocido empresario reaparece en la ciudad con nueva pareja y un niño misterioso. Era una foto antigua de Michael. Difusa, pero reconocible. Y bajo ella, una catarata de comentarios llenos de odio, especulación, y un nombre que me erizó la piel: Sara, mi hermanastra. Había vuelto a hablar. Y esta vez, no solo decía que el hijo era de Michael. Decía que yo había robado a su bebé. Tenía una cuenta llena de seguidores donde posteaba fotos de su embarazo, videos llorando frente al espejo, y hasta una campaña para recuperar a su hijo perdido. En uno de los posteos, sostenía un peluche viejo y decía: este era suyo. Se lo llevaste todo. Pero juro que lo traeré de vuelta. Había enloquecido por completo. Y no estaba sola. Mi madrastra también hablaba en entrevistas. Ahora usaba ropa de diseñadora, vivía en una mansión, y se hacía llamar empresaria de bienes raíces. Claramente estaban financiadas por alguien o por algo. Decidimos volver. No como víctimas. No como fugitivos. Volveríamos como tormenta. Planeamos cada paso. Contactamos abogados, periodistas, jueces. Teníamos grabaciones, documentos, pruebas de ADN, registros de amenazas, todo cuidadosamente guardado. Pero lo más poderoso que teníamos era nuestro hijo. Su existencia. Su salud. Su historia verdadera. Regresamos al país sin anunciarlo. Nos hospedamos en un apartamento discreto, mientras preparábamos el momento de la revelación. Michael contactó a un periodista serio, uno que había sido vetado por hablar con la verdad. Aceptó encantado. Una noche, en un programa transmitido en vivo, se presentó la historia completa. Con videos. Fechas. Pruebas legales. El periodista reveló: no solo el hijo de la señora Sara no es de su esposo, sino que fue concebido de forma fraudulenta, con una muestra que la acusada robó e inseminó sin consentimiento. Este es el testimonio visual de la cámara escondida. Y aquí, la prueba de ADN que confirma la paternidad de un ex empleado discapacitado de la familia. El país estalló. La opinión pública cambió de un día para el otro. Y eso no fue todo. Uno de los abogados que investigaba el caso descubrió que mi madrastra había cometido fraude inmobiliario durante años. Vendía casas que no existían, estafando a decenas de familias. Fueron arrestadas en directo. Mi hermanastra gritaba como loca cuando la metían en el coche patrulla. Ese niño es mío. Me lo robaste. Ese hijo era mi única oportunidad. Mi madrastra no dijo una sola palabra. Mantenía la mirada baja. Por primera vez, el peso de la vergüenza la doblaba por dentro. Yo observé todo desde el estudio de grabación del canal. No con alegría, sino con justicia. Cuando salimos, la prensa quería declaraciones. Michael solo dijo: no somos héroes. Solo sobrevivimos. Y luchamos por proteger a nuestro hijo de un mundo podrido. Yo lo abracé. Nuestro hijo dormía entre mis brazos. Y supe que el ciclo, por fin, se había cerrado. Pero al llegar a casa, había una carta en la puerta. Sin remitente. Sin dirección. Solo un sobre blanco. Y dentro, una sola frase escrita con tinta negra. Lo que empieza con odio, termina en sangre. Michael tomó el papel. Lo leyó. Lo quemó frente a mí. No van a volver. Y si lo hacen, no tendrán dónde esconderse. Pero yo, sentí que esto aún no había terminado. Porque el verdadero enemigo, aún no había mostrado su rostro. Pasaron algunos meses desde que todo salió a la luz. Las autoridades se encargaron de cada proceso legal. Mi hermanastra fue declarada culpable de fraude, falsificación y atentado contra la integridad familiar. La sentencia: 12 años de prisión sin derecho a reducción. Mi madrastra, por su parte, fue condenada por estafa agravada. Perdió todo lo que había construido con mentiras. Y en su primera noche en la cárcel, fue atacada por una reclusa que había sido una de sus víctimas. El karma no se retrasó ni un minuto. Mi padre desapareció. Nadie volvió a saber de él. Solo recibí una carta, escrita a mano, donde decía: fui cobarde. Perdí a tu madre por placer, y a ti por egoísmo. No merezco llamarme padre. Perdóname si puedes. Nunca respondí. Algunas heridas no se cierran con disculpas. Y yo finalmente volví a vivir. Mi empresa creció más que nunca, y esta vez sin miedo. Mi hijo, que ya balbuceaba palabras, corría por el jardín con una sonrisa que no conocía el odio. Y Michael me miraba como si cada batalla nos hubiera hecho más fuertes. Una noche, mientras observábamos las estrellas, me preguntó: ¿volverías a pasar por todo esto por nosotros? Y yo sonreí, sin dudar un segundo.
Y 1000 veces más, si el final siempre eres tú y nuestro hijo. Porque al final, entendí algo. La sangre no define a una familia. El amor, sí. Y aunque me arrebataron la paz, me devolvieron la fuerza. Nunca más permitiré que alguien destruya lo que amo. Nunca más. Claqueta, y así termina esta historia increíble. Una historia de traición, venganza y justicia, que nos demuestra que a veces, la familia no es la que nace contigo, sino la que luchas por proteger. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte a Cayo Storia 15 y activar la campanita para más historias tan intensas como esta. Déjame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de ella? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Campana, la verdad siempre sale a la luz.